con Agustín Oyarzún, Hechos Paranormales, en el trasnoche de la radio. Bueno, y con Agustín Oyarzún, oye, hoy día va a ser un programa de miedo, querido Agustín, un placer saludarte. Hasta el momento ha todo ha funcionado de maravilla, mientras tú no llegaras al programa. Espero que todo siga de esa manera, digamos, ¿ah? Porque recordemos que las últimas semanas han sido como extrañas. Y además, bueno, te saludo Agustín, ¿cómo está ahí? ¿Todo bien? Bien, ¿tú, Mauricio, cómo estás? Muy bien. Y después, inmediatamente finalizado el segmento contigo, vamos a revivir uno de los capítulos más emblemáticos del siniestro Doctor Mortis, aquí en la radio. Buenísimo, pues, buenísimo. O sea que los auditores hoy día no van a hacer la ronda, hoy día se van a robar la mitad de Chile, los que no escuchen el Doctor Mortis, digamos. No, es algo genial, pues, volverlo a escuchar en la radio, porque uno lo puede escuchar en YouTube, pero siempre en la radio es distinto. Lo que pasa es que es un género que yo creo que, como todo, ¿no? Que en un momento era insostenible por temas económicos, en fin, pero hoy día la tecnología también va ayudando a agilizar eso. Antes hacer un programa de televisión era una locura. Hoy día uno puede tener un estudio en la casa, digamos. Sí, y antes hacer un radioteatro tenía un costo tremendo. Hoy día también es bastante más a la mano, ¿no? Sí, pues está todo hoy día, bueno, lo que estamos viviendo ahora se puede hacer todo perfectamente desde casa, tener una buena conexión a internet, un computador o un celular. Uno puede armarse un programa ya. Como bien decían en la transmisión de las 9, el radioteatro se hacía ahí mismo, po. No había oportunidad de equivocarse o no se podía cortar, pegar y arreglar. Era lo que salía. O muy poco, digamos, claro, y había mucho que improvisar, había que un radiocontrolador que ponía algunos efectos de sonido, otros que se iban haciendo en el momento. Hoy día está bastante más tecnificado y tú en un computador podrías perfectamente hacer un montaje de ese tipo, digamos, sí. Y donde estaba bastante al alcance de las manos. Hacerlo en aquellos años, yo creo que era una obra de arte, como lo es el siniestro Doctor Mortis, que estuvo ¿cuántos años en el Dial chileno, digamos? ¿Vamos a lo nuestro, Agustín? ¿O ya te dio miedo ya? Te escucho medio cortado, Mauricio. Parece que ya está empezando a pasar. Sí, ya algo. Están empezando ya los duendillos a aparecer ya. Yo te dije, prendemos, conectamos, Agustín, y se viene el temblor, se corte de luz, se cae el internet, etcétera. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Agustín? Vamos a hablar de mitos y leyendas nacionales, algunas que son bien conocidas, otras no tanto. Ya, aprovechando la semana, el mes de la chilenidad, vamos a hablar un poco de estos mitos, no tanto de los típicos, de los comunes y corrientes, sino que vamos a hablar de algunos que a veces no se examinan tanto, como la ciudad de los Césares. ¿Has escuchado alguna vez de eso? ¿Leíste el libro de Manuel Rojas? Sí. Es llamativo, ¿ah? Es llamativo. Uno podría pensar que ahí podría haber una realidad paralela también ahí. Claro, por todas las maravillas que se cuentan y por lo imposible que es prácticamente encontrarla. Es casi muy parecido a Isla Friendship. La Friendship, ya siendo un fenómeno ufológico, ya también pasa a ser parte de una leyenda chilena nacional. Y guarda ciertas relaciones en que es muy difícil de encontrar, que hay gente que dice que ha estado, que la ha visto, pero que después cuando intenta volver no la encuentra. Pareciese ser que esta ciudad, la ciudad de los Césares, esta ciudad donde las calles son de oro, donde todo es de oro prácticamente, donde nadie envejece, es muy difícil de encontrar, y además parece que se tiene la capacidad de trasladarse o de moverse a voluntad, porque nadie nunca la ha encontrado. La han visto muchos, pero nadie ha sido capaz de regresar ahí mismo, al lugar exacto en el cual está. ¿Y quiénes lo han visto? ¿Qué relatan? ¿Que ven esto, calles de oro, todo de oro, y después desaparece del lugar donde estaba? Claro, dicen que todo es de oro, los edificios, las calles, que tienen algún tipo de tecnología un tanto avanzada, porque no se pareciese que dominaban la electricidad, con edificios muy altos, de arquitectura muy delicada, edificios muy bien acabados, y esto generalmente está entre las montañas o en la cima más alta de la cordillera, porque esto está ubicado acá en nuestro país, entre la frontera con Argentina, dicen muchos, o hacia la Patagonia, que se puede encontrar esto, pero es muy difícil acceder y llegar hasta allá, como te decía.
porque esto parte por el siglo XV aproximadamente, con estos relatos de gente que señala que lo ha visto, que ha Ahí estado ahí. estamos viendo, bueno, hay auditores que me preguntan dónde nos pueden ver. Ingresa a www.biobiotv.cl. Ahí puede escuchar el programa también, digamos, de radio, y puede ver algunas imágenes de apoyo que tenemos. Y yo les cuento a nuestros auditores que ahí hay un mapa muy antiguo de la Patagonia, uno de los primeros mapas, digamos. Yo creo que antes que lo hicieron los argentinos, porque después se fue corriendo a la frontera, fue como raro. Los argentinos tienen como un problema de gritón ahí. Sí, algo extraño pasa, así como pasó con la Antártica hace unos meses, que parece que corrieron un poquito la línea. Sí. Algo pasa con nuestros vecinos ahí. Pero con las divisiones. Estaría ubicado en la Patagonia chilena, ¿no? Claro, en la frontera, señalan algunos dicen que está en la Patagonia argentina, otros en la chilena. El consenso es que está ahí entre medio de ambas. No se sabe muy bien para qué lado, pero está ahí. Nosotros en Chile creemos que está en la Patagonia chilena, la mayoría también coinciden que está acá en Chile, pero también hay relatos que la sitúan en Argentina. Ahora, hay quienes señalan que los habitantes de la ciudad de los Césares serían habitantes de civilizaciones perdidas, como los atlantes, o venidos del continente de Mu, o de otras civilizaciones que perecieron por ese motivo, y se instalaron, se refugiaron, se escondieron de las montañas, y volvieron a empezar alejados de la humanidad y de todos los peligros que estos podían significar para ellos, por toda la riqueza que tienen, no solo material, sino que cultural. Claro. Lo que pasa es que por los avances hasta 50, 60 años uno podría pensar de que habría gente que uno era inubicable, pero hoy día con la tecnología que del satélite te saca una foto del cielo es como difícil, ¿ah? Sí, porque, bueno, como dices tú, o sea, hay un montón de fotografías, ahí se ha buscado, se ha investigado. Sin embargo, no hay algo que te diga, ahí está, o eso existe. O no hay una fotografía que dice, sí, parece que aquí existe un asentamiento, o vivió gente hace mucho tiempo. No existe eso, pero la leyenda persiste hasta nuestros días. Como te decía, desde el siglo XV se hicieron muchas expediciones, sobre todo los españoles en ese tiempo, cuando todavía estaban acá instalados. Las civilizaciones incas, incluso los aztecas contaban sobre, bueno, allá hacia Centroamérica tienen esta ciudad del Dorado, que es muy parecida, una ciudad de oro también, pero igual contaban que en el extremo sur del continente existía una ciudad muy similar, también de oro, y que sus habitantes eran personas que vestían de blanco, con cabellos largos, similares, como lo podríamos decir ahora, con aspectos muy caucásicos, y que parecía que ellos no envejecían nunca. Hay historias que cuentan que las personas, o los habitantes de la ciudad de los Césares, tienen una longevidad inimaginable. Hay quienes dicen que tú puedes entrar a la ciudad de los Césares y vas a quedar tan maravillado que vas a poder pasar tu vida ahí prácticamente sin enfermarte, sin fallecer. La única forma de fallecer sería salir de la ciudad de los Césares, porque ahí tú, ¿cómo decirlo?, recobrarías toda esa edad, todo ese tiempo que pasaste. Una historia hipotética señala que tú podrías estar 300 años en la ciudad de los Césares y mantenerte tal cual estás ahora. No pasa el tiempo por ti. Sin embargo, al momento de salir, esos 300 años vienen encima y obviamente te transformas en ceniza, en esqueleto, en pellejo. Te falleces inmediatamente al salir de ahí. Y ahí aplica lo que muy bien decías tú, este tema de las dimensiones paralelas. ¿Cómo yo puedo saber que a lo mejor no pasé hacia otro lado, a otro mundo? Claro. ¿Cómo o podría ser, a ver, si nos ponemos un poco más, o sea, si nos fumamos otra, digamos, podríamos llegar a decir que a lo mejor ahí está la muerte, ¿no? Ahí está ese paraíso, ese paraíso que todos sueñan al momento de partir, esta vida paralela después de la vida, etcétera. Pero sabes que hay otra historia relacionada con la ciudad de los Césares. Se dice que ellos tienen un gran campanario y cuando se escuchan estas campanadas, 12 campanadas que vienen desde la cordillera, significa que el fin del mundo ha llegado. Así que si algún día, cuando el mundo se acabe, se escuchan campanadas desde la cordillera, quiere decir que la ciudad de los Césares realmente sí existía, porque ellos son los encargados de avisar cuando el mundo se acabe. Va a ser demasiado tarde para poder aprovecharlo, digamos. Pero el aviso va a estar... Claro, le damos el aviso en ese caso. Oye, estamos viendo que ellos serían encargados de construcciones,
de piedra añosa que a mí me sorprenden, Agustín, a través de Bio TV. ¿Qué relación tienen? Bueno, se supone que la ciudad de los Césares debiese tener ese aspecto a los días de hoy. Así debiese verse por todo el tiempo que ha pasado, como te digo, desde el siglo XV hasta nuestros días. Si esa construcción existiera realmente, así debiese verse, entre medio de las rocas, bastante viejas, ya siendo roca prácticamente, así debiese verse. Bueno, ya hay obviamente imágenes de referencia de la cordillera, de la Patagonia, de donde se supone está oculta esta ciudad. Y otras hay que hacen referencia a que esto está prácticamente, es de oro la ciudad completamente. Hay una similitud, o sea, también con la ciudad del Dorado. La imaginación, cuando uno ve esas imágenes, es increíble, o sea, es un paraíso, claro, digamos. O sea, imagínate tú estar perdido en la cordillera y de repente te vienen contando, sabes, que vi una ciudad y era todo de oro. ¿Qué es lo que pasa por tu mente en ese minuto para que tú imagines una ciudad completa de oro e interactúes con otras personas? Obviamente puede haberte jugado una mala pasada al frío, el hambre, tal vez el haber estado desorientado. Pero muchos coinciden en que es lo mismo. Muchas personas que aseguran o dicen, hace muchos años obviamente, haber visto esta ciudad o haber pasado por ahí, que era una ciudad de oro, que brillaba, resplandecía y todo era de oro prácticamente. Como te decía, las calles, los edificios, hasta la ropa era de oro o utilizaban muchos atuendos de oro. Acá dicen que el Teniente Bello se pudo haber perdido en la ciudad de los Césares. Claro, bueno, se perdió en la cordillera. También es una teoría, es una de las tantas teorías de por qué se perdió el Teniente Bello. Algunos dicen que sí, que llegó a la ciudad de los Césares y está ahí hasta nuestros días. ¿Te imaginas ahí? ¿Existiese? ¿Te gustaría estar allá, Agustín? O sea, no haciendo despacho en directo para Agustín. No hacemos una videoconferencia, digamos. Claro, no, sería... O sea que uno parte desde el punto de que son historias, son invenciones, pero si tanta gente llegó a contar lo mismo, son puede leyendas. Que exista algo. Ya claro, que estamos en el mes de la patria, estas son leyendas que fueron historias que pasaban oralmente de generación en generación, hasta que se fueron estableciendo, se fueron escribiendo, etcétera, ¿no? Claro, la gracia, bueno, la diferencia entre el mito y la leyenda es que la leyenda tiene parte que es real, y después se fue un poco enalteciendo la historia, se fue engrandeciendo, se fueron agregando otros elementos, pero parte desde un elemento que fue real, desde un personaje que fue histórico, una ciudad que sí existió, un evento que transcurrió, se va contando de generación en generación y puede que vayan variando algunos elementos, pero siempre está relacionado con algo que es real. El mito, por su parte, es algo completamente ficticio. Esto es 100% ficción, el mito. Y nos sirve para explicar algo que nosotros no entendemos, o algún fenómeno natural, alguna cosa que yo no me sé explicar porque no sé cómo funciona, e invento una historia para explicarme eso y yo poder quedarme tranquilo con que esto lo hizo el trauco, la fiura, el basilisco, un anchimalén, el caleuche, etcétera. Esos son los mitos. Perdón, ahí caíste, hay un barco y seguramente yo sé dónde vas a caer, Agustín. Mira, a ver, Mauricio, aprovechemos este momento, hagamos la pausa, ya que está todo bien, que no se ha caído nada, que no ha temblado, que no se ha caído un micrófono, nada. Vamos bien, hagamos la pausa y volvemos enseguida, ¿te parece, no? Pero tú sí, no te muevas ahí. No te muevas, ¿ah? Me quedo acá. Sí, bueno, ¿por qué le cuento esto? Que cada vez que sale Agustín Oyarzún en Paranormal Austral, cada semana algo ocurre raro. Se cortan comunicaciones, no podemos seguir el programa, es como si los duendillos jugaran con nosotros. Pausa y ya volvemos acá en el Trasnoche. Bueno, digámoslo, todo ha funcionado de buena manera. Les quiero recordar a nuestros auditores a esta hora que están en sintonía del Trasnoche de la Radio, que luego a las 3 vamos a tener al siniestro Doctor Mortis. No doctor, el Doctor Mortis. El doctor era el otro, el Doctor Mortis. Vamos a retransmitir parte de esta historia de la Radiotelefonía Nacional. Ya, Agustín, vamos con lo nuestro porque estábamos viendo la imagen, una suerte de caricatura o imagen un poco artística de un barco en alta mar. Así es. ¿Te imaginas? Bueno, yo creo que todos nos imaginamos qué barco será este, el mítico Caleuche. El Caleuche. Que aparece y desaparece, ¿no? Exacto. Que navega solamente de noche y de día se transforma en un gran tronco y flota a la deriva en el mar, los ríos inclusive. Esa sería una forma de identificarlo. ¿Qué pasa con este barco? Bueno,
Es uno de los tantos mitos que existen en el sur de Chile, sobre todo en Chiloé, y se caracteriza básicamente por ser una gran embarcación, un galeón español, que se ve bien, bastante deteriorado en cuanto a las velas, a la madera, pero que siempre está de fiesta, siempre se escucha música y se ve iluminado el barco durante las noches. Quienes lo han visto cuentan eso, que están tranquilamente en el mar, pescando o en la orilla de la playa, y de repente ven una gran luminosidad a lo lejos, que va pasando y se escucha una música también proveniente desde el mismo lugar, y lo identifican inmediatamente con el Caleuche, este barco que navega por los mares del sur de Chile, a pesar de no verse muy bien. Las historias concuerdan en que se ve bastante deteriorado, y además otra particularidad que tiene es que puede navegar sobre el mar y también como un submarino. Esas serían dos de sus particularidades. Y los tripulantes que tiene este barco, que no tiene capitán, se concuerda en que son marineros, pescadores que han fallecido, perecido en el mar, y el Caleuche los toma y los hace parte de su tripulación. Ya. Ahí se Ahora fueron bien, la volada, digamos. claro, ahora bien, también puedes hacer tratos con el Caleuche, pues si hay gente que cuenta eso, que tú puedes hacer un trato con el Caleuche y te entregan dinero a cambio de uno de tus hijos. Tú le ofreces uno de tus hijos al ¿Un Caleuche, hijo? claro, como tripulante, Wow. y te dan una suma de dinero o todo el dinero que tú quieras a cambio. A cambio de tu hijo, ellos te hacen rico a ti, te hacen millonario de la noche a la mañana. Oye, Se aquí hay cuentan 4 historias auditores así. que están ofreciendo a su hijo acá. No, pues quiero auditores, no caigamos en ese juego, por favor. No, como tan... Hay otras formas, hay otras vías para hacer eso, ¿no es cierto? No, Para no, sacar no, las eso cabras ya de la es casa, extremo. digamos, ¿ah? Que mi hijo tiene 40 años, dice, todavía no termina la carrera. Bueno, pero está en sus tiempos, cada uno tiene sus tiempos nomás, pues. Claro, cada uno aprende su ritmo. No todos Exacto. vamos al mismo nivel. Mira, como te decía, se pueden hacer tratos, te da una suma de dinero, y tú puedes volver a ver a este familiar, a este hijo, una vez al año solamente, y por lapso aproximadamente de 1 hora. No va a comer nada, no va a hacer nada, va a llegar a la casa, se va a sentar y se va a quedar ahí. Según cuentan las historias, es prácticamente un muerto en vida, que no comulga con su familia, es prácticamente un desconocido al momento de volver. Me Y preguntan acá a través del WhatsApp, consúltale a Agustín si el Caleuche es como el holandés errante. son primos bien lejanos. El holandés errante es un barco condenado a navegar por la eternidad sin tocar nunca jamás tierra, sin nunca llegar a puerto. Está condenado a eso porque pidió, por sobre la gracia de Dios, según cuenta la historia, pidió jamás tener problemas al momento de navegar y llegar seguro a todas partes. Y Dios, según cuenta la historia, enojado por esto, por castigo divino, hace que el holandés errante jamás pueda tocar puerto nuevamente, sino está condenado a navegar por los mares constantemente. Y no recluta gente, tiene sus propios tripulantes, y esos tripulantes están condenados a vivir la eternidad, a pasar la eternidad en el barco. El Caleuche también pertenece a esta categoría de barcos fantasmas, barcos errantes. El Caleuche tiene autonomía propia. Se supone que está mandatado por el Millalobo, otro personaje mítico de nuestro folclore nacional, que vendría siendo como el rey de las aguas, el Millalobo, quien ordena al Caleuche que navegue, que verifique temas marinos, por llamarlo así. Y el Caleuche además va renovando su tripulación, va incorporando gente puede subir, brujos sobre todo pueden subir al Caleuche, y en eso se diferencia del holandés errante. El holandés tiene su tripulación, navega con ella hasta que algún día se acabe el mundo o le levanten el castigo divino, y el Caleuche no, tiene su autonomía por su propia parte. Son Oye, debo parecidos, ser semejantes. justo. Comenzamos este programa a las 2 de la mañana con 10 minutos. 2,11, un temblor en Huasco, 61 kilómetros al norte de Huasco, 4.6. ¿Ah? No, solamente lo dejo ahí. No quiero decir nada más. ¿Qué cosas pasan a esta hora, no, Mauricio? Bueno, y terminando con la historia del Caleuche, claro, son parientes, son similares al holandés errante, pero con el Caleuche tú además puedes hacer tratos, como te decía. Y como saben, la gente que una familia ha hecho tratos con el Caleuche, uno, porque obviamente uno de sus hijos desaparece de la noche a la mañana, y porque además la familia comienza a criar animales negros, animales para consumir, gallinas, cerdos,
vacas, corderos, solamente animales negros, los cuales se supone son ofrecidos a la tripulación del Caleuche cuando estos llegan a puerto a desembarcar para que este hijo visite a su familia. Entonces ellos se llevan las gallinas, los corderos, todos los animales negros para poder tener sus propias fiestas, su propia cena en la embarcación. Estamos viendo en este momento imágenes de dos, no sé cómo poder definirlo, ¿ah? Anguila gigante, tiene un nombre especial. Son de mar, son dos monstruos marinos en definitiva, ¿no? Dos serpientes marinas, Tenten y Kaikai, o Trek y Kaikai, Tren, Kaikai. Bueno, a Tenten siempre le cambian un poco el nombre, el otro es Kaikai Bilu. Tren y Kaikai. Las serpientes encargadas de los maremotos y de los terremotos. No sé si conocerás esta historia, Mauricio. Ya, no tenía el dato, Agustín. Mira, sucede que, bueno, Kaikai Bilu, la serpiente marina, una vez enojada con su hermana, Tren, o Trek, o Tren, bueno, Tenten Bilu, que es esta serpiente de tierra, comienzan a pelear por el dominio de la tierra. Kaikai estaba encargada de las aguas, del dominio de las aguas, y estaba celosa de Tenten, que era la serpiente encargada de resguardar la tierra y a los seres humanos. Un día, celosa por esto, decide elevar o subir el nivel de las aguas para que las personas fallezcan ahogadas. Tren sube el nivel de la tierra y Kaikai sube el nivel de las aguas y tienen esta batalla. ¿Qué es lo que pasa con esta historia? Que viene un poco a explicar el tema de los maremotos, los terremotos y el tema de las erupciones volcánicas mediante el enfrentamiento de estas dos serpientes marinas, Tenten y Kaikai. Tenten cuida a los seres humanos, eleva el nivel de las tierras, según la mitología. De esta manera se crearon los cerros, las colinas, las montañas, inclusive la cordillera de los Andes también se habría creado por obra y gracia de Tenten Bilu, intentando salvar a los humanos de Kaikai, que hacía que el mar subiese, como si se tratase de un maremoto, de un tsunami. Con el tiempo, Kaikai se da por satisfecho con lo que ha hecho, con la cantidad de agua que hizo subir, deja a los humanos tranquilos, a todas las personas que logró hundir, hacer desaparecer, o que transformó en animales marinos, o en rocas, o en palos. Kaikai se retira y Tenten queda a resguardo de la humanidad. Sin embargo, Tenten se enoja con la humanidad porque se da cuenta que los humanos no son seres perfectos, tienen sus defectos, pelean, son egoístas, no cuidan o no aprovechan lo que se les da, así que Tenten provoca los terremotos posteriormente y provoca también las erupciones volcánicas. Y después de esto, que me acota que antes estas leyendas se enseñaban en los colegios. Ahora se habla poco de esto, ¿ah? Mira, en sexto creo que las enseñan, quinto, sexto por ahí, se ve esta unidad de mitos y leyendas nacionales, que es bueno saber estas historias porque son parte de nuestro folclore. Y se van perdiendo con el paso de los años. Por ejemplo, Tenten y Kaikai, acá en el sur es bastante conocido, este tema de las dos serpientes, o el mismo Caleuche. Y así una infinidad de otros mitos, historias y leyendas de nuestro folclore que son parte de nuestra identidad, que nos hacen ser lo que somos. Porque si bien podemos tener toda la historia oficial, escrita obviamente por gente entendida en esto, por historiadores, tenemos esta otra parte, las historias, las leyendas, los mitos, cómo la gente antiguamente comprendía las cosas, qué visión tenía de por qué habían terremotos, de por qué habían tsunamis, de por qué de repente un barco se apareció en la noche, o por qué de pronto las cosechas no funcionaban, etc. Está toda esta cosmovisión de cómo el ser humano veía la naturaleza y cómo la naturaleza favorecía o desfavorecía a estos mismos. Oye, yo quiero reiterar a nuestros auditores que en 14 minutos más, luego del resumen de noticias de la hora, viene el siniestro Dr. Mortis, que no es Agustín Oyarzún. Estamos viendo en este momento qué fotografía, querido Agustín. Estos son Anchimalén. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? No. Mira, Ciudad de los Césares, Caleuche, bastante conocido. Ya Tenten, Kaikai un poco menos, pero es Anchimalén o Anchimayén. Es una leyenda mapuche
mito mapuche, una leyenda mapuche, mejor dicho, que son referidos o que nosotros podríamos entender como los típicos duendes. Estas luces que se suelen ver en el campo saltando o que van por los árboles flotando, son los Anchimalén. ¿Qué se supone que son? Son espíritus de niños, fallecidos obviamente, que se han transformado en estas especies de bolas de fuego o bolas luminosas que uno puede ver en el campo a veces flotando o rondando las casas. Uno lo asimila generalmente a los duendes, pero los Anchimalén vienen siendo estos. Hay quienes también señalan que más que niños son espíritus que se asemejan a niños, son como, te digo, para nosotros serían como los duendes, que tienen esta forma de bolas de fuego, fuegos fatuos, que se pueden ver a veces también, como se ve ahí, en los lagos, en los bosques. Fíjate que una vez nos llamó un auditor que estaba embarcado, estaba desde la barcaza llamándonos, y nos señalaba que él había visto muchas cosas estando en alta mar. Entre ellas luces increíbles y destellos que nunca se explican qué es lo que es. Y ahora me toma un poco sentido, ¿no? Claro. Como te decía hace tiempo, creo, conversábamos, uno no sabe mucho qué hay en el mar, qué hay en las aguas, conoce muy poco, sabe más lo que hay afuera. Sabemos que en Venus probablemente hay vida, o algún tipo de vida, pero no sabemos qué hay en las profundidades del mar, o por qué se ven luces en el mar, o por qué se producen este tipo de fenómenos. No lo sabemos, lo desconocemos absolutamente. Sabemos muy poco sobre nuestro propio planeta Tierra. Y en este caso, como dices tú, también he escuchado historias de gente que dice que en el mar, sobre todo en alta mar, se ven muchas luces, objetos que parecen emerger y desaparecer, o objetos que parecen hundirse en el mar, y con mucha facilidad. También me han contado historias, personas que han tripulado, han estado en barcos, que dicen que en el radar hay objetos gigantescos. Por ejemplo, una vez me contaron de una especie de submarino que tenía un radio de 3 kilómetros, que viajaba a una velocidad increíble para su tamaño, y que pasó debajo de ellos, y ellos lo vieron en el radar. Pero al salir afuera, a mirar ahí, no vieron nada. Pero en el radar sí apareció un objeto muy grande que se desplazaba a una velocidad increíble por debajo de ellos. ¿Qué sería? No lo saben, porque no lo vieron. Lo que pasa es que, de hecho, hay especies que el ser humano poco a poco ha ido descubriendo, claro, y que viven en algunas profundidades, porque deben tener un desarrollo genético, biológico distinto para la presión y todo lo que significa, digamos, o sea, la vida abajo del fondo en el mar debe ser muy distinta a lo que es la superficie. Sí, pues bastante distinta. Mientras más abajo llegas, más distintos, más diferentes, más extraños son los seres acuáticos. Tenemos estos peces abisales que tienen sus propias luces, o estos peces que parecen una masa deforme, que no tienen huesos, pero como están a tal nivel de profundidad, que están tan presionados, la presión es tan alta, que no tienen huesos, son simplemente una masa que flota ahí. O claro, los peces transparentes que también existen, y que uno no conoce, pero no por no conocerlos no quiere decir que existan. Y de ese modo también están estos mitos. Uno no los ha visto nunca, pero hay historias que van pasando de generación en generación que nos hablan sobre lo mismo y van cayendo en un mismo punto, en una misma referencia. Y tú puedes ir a distintas partes y te van a contar historias muy parecidas. Entonces eso también hace dudar un poco de, ¿será realmente una historia solamente? ¿O en realidad hay algún fenómeno que desconocemos y que la gente le da un nombre y le inventa una historia? Bueno, son parte de los temas que nos plantea cada semana Agustín Oyarzún de Paranormal Austral. Yo les quiero reiterar que Agustín lo pueden ubicar a través de su página en Facebook como Paranormal Austral, para proponerles temas, para hacerle consultas puntuales frente a algunos de los temas de la actualidad. Mira, acá me están escribiendo, dice: el mito que está contando Agustín es un caso de los que contó los chicos de los ovnis. Claro, lo que pasa es que en el fondo del mar uno no conoce lo que pueda existir. Y podría la isla Chip, ¿cuánto se llama? Friendship, claro, es que en algún momento también llamó la atención porque hubo contacto, comunicación con gente que vivía en esa isla, gente muy especial, muy extraña. Claro, sí. Yo vi esas luces saltaban en el mar, hacia una casa. Eso fue en Quillaipe, en Puerto Montt, nos escriben. Era acá cerca.
Sí, claro, claro. Le conté, dice, esa historia de la serpiente a mis pequeños, de mi nivel medio mayor, en mi jardín, y le gustó. Mira, Ujú. excelente programa, Agustín, un aporte de parte de Leo Heller, que no me pierdo Ah, nunca la Leo. Bio. ¿Vivirá esponja en el fondo del mar? Ya empezaron a analizar los auditores el tema. Sí, puede ser, digamos. Bueno, de hecho son esponjas, por lo mismo, Claro, porque sí. viven en el fondo, por la presión, ¿no? Sí, pues. Seres invertebrados. Oye, Agustín, bueno, yo creo que en Fiestas Patrias la tradición chilena está lleno de mitos y leyendas porque en el campo siempre se explicó la realidad de esta manera, digamos. ¿Ah? Sí, No con pues. una visión científica, etcétera, sino que con la historia que contaban los abuelos, los bisabuelos, etcétera. Sí, pues Mauricio, esas historias que van pasando de generación en generación, que trascienden todo límite imaginable y llegan hasta nuestros días. Pues imagínate tú, de los tiempos que llegaron los españoles, que vienen todas estas historias y desde mucho más atrás existían ya estas historias, estos relatos, desde que el hombre tiene conciencia de sí mismo, que tiene a sus propios dioses, sus creencias, sus seres mitológicos, sus animales fantásticos, que han llegado hasta nuestros días sin necesidad de que sea algo oficial, sino que única y exclusivamente mediante la tradición oral. Bueno, ya hay muchos que nos quedan en el tintero. Podríamos hablar Sí, del pues hay un montón. trauco, o sea, hay una cantidad que nuestros abuelos se entretenían contándonos esa historia, sobre todo por las noches, cosa que no nos diera ganas de irnos a acostar. Claro. O cuando Y es tenías lo que que ir al vamos a baño en hacer la ahora noche. con el siniestro doctor Mortis, que viene en breve aquí a la radio. No, buenísimo. Oye, Agustín, debo decir de que no ha pasado nada, así que podríamos despedirnos sin ningún problema y hemos pasado invicto de hace como 8 programas que no ocurría esto. Eh, Por fin, lo por que es fin, por muy fin. bueno. Por fin, por fin. Hasta el momento todo bien, todo bien. Todo bien. Esperemos que Agustín, termine bien ¿solamente a través de Facebook te pueden ubicar nuestros auditores? en Facebook, en Instagram también Paranormal Austral, en YouTube el canal de Paranormal Austral o mi otro canal también que tengo. Ahora tengo otro canal que se llama Ya. Archivos Ocultos del Vigía, donde subo material investigaciones que hago, o noticias que salen, como el último video que subí es el de Neuralink, este chip que está desarrollando Elon Musk. No sé si estabas enterado de Ujú. eso, Mauricio. Sí, claro que sería una revolución completamente porque te tendría literalmente un chip en la cabeza. Claro, es un chip en tu cabeza y que, según Elon Musk, podrías hasta descargar información a tu cerebro y aprender Sí, idiomas, claro. comunicarte telepáticamente. Es una cuestión, Tendréis como una pero entrada USB. Claro, una sí, cosa por el no, estilo, digamos. claro, es raro, es No, ciencia y ficción es una pura. realidad, ¿ah? No estamos hablando de Claro, ficción, sino que es un avance científico. Cuidado. claro, está en desarrollo, ya lo probó, lo probaron unos cerdos, un cerdo lo tuvo, se lo sacaron, un cerdo está perfecto, el otro tiene el chip, y el chip era capaz de El monitorear la otro actividad cerebral, ingeniero de la predecir Universidad de los Harvard, el movimientos. otro cerdo, ya se graduó la semana pasada. ¿Te imaginas llegar a ese nivel? Oh, Oye, increíble. pero así como va este Agustín, desarrollo, ¿quién, ¿ah? quién te dice que no? Sí, pues. Sí, bueno, a ver, fíjate que yo creo que tenemos mucho más relación con el entorno, la naturaleza, los animales, el ser humano, de lo que nosotros creemos. Sin ir más lejos, Sí, pues, hay varios países del mundo donde los zoológicos van a volver a reabrir, salvo la jaula de los primates, por el contagio que podría significar el coronavirus. Entonces tenemos una cercanía tal, pero nos creemos tan bacanes, tan superiores, tan dueños del mundo, en fin, pero somos solamente un elemento más. Querido Agustín, claro. te mando un abrazo grande desde Santiago y hasta Puerto Montt. ¿Cómo está Puerto Montt? ¿Con frío? Igualmente, Mauricio. Ahora está todo tranquilo, en calma, apacible, un poco de frío. Esperemos que se mantenga así porque estos días, mira, llueve, dentro del día llueve, sale el sol, llueve, sale el sol. Está así, ha estado así todos estos días. Hoy día por lo menos hubo sol constante, otros días no. Ha llovido pero a cántaros, después sale el sol, pues vuelve a llover con más rabia y después sale el sol, como aquí no ha pasado nada. Agustín, te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Igualmente, Mauricio, que estés muy bien. Felices Agustín fiestas. Oyarzún, de Paranormal Austral, conversando con nosotros, como es habitual, en cada jornada aquí en el Trasnoche de la Radio.